anduve yo, nunca vi tierra. Ya m'aturo ja este home. Si quieres que te quiera, dame chiochinos. Buenas neñes y neños, hoy vamos a hacer una cosa muy prestosa que me contaron que está de moda, que creo que se llama el unboxing, unboxing, abrir el bolso y sacar todas las cosas que tienes y contarles qué cosas más bobes hacen los mozos. Yo tengo tantas cosas en este bolso, bueno, tengo tantas, bueno, por tener, tengo esta peli del videoclub que todavía no la devolví. Cualquier día, bueno, no sé, salme más barato volver a rodarla yo que pagar el recargo. Y tengo muchas más cosas mucho más raras que extrañan a la gente de una mujer como yo, pero llegué, esto que lle, enrédenseme todas las mierdas que tengo. Bueno, el rosario este y yo, la verdad, parece que lle de la mi amiga Irundina, que lle muy religiosa a mí. Dame un poco de cosa. Esto y una cononuca muy prestosa que me regaló mi amiga Leticia Ortiz, porque fui a verla a la zarzuela y díxome, mira, yo esta mierda no la quiero, que lle de Sofía, a mí tienen que hacerme una nueva. Y oye, mira, lle muy ponedera, la verdad. Queda bien con todo. Para andar por casa igual no. Lle de muy vestir. ¿Qué más tengo aquí? Ay, esto lle muy guapo. Una mujer tan facendosa como yo necesita estar siempre creando. Cuando no estoy componiendo canciones, que también canto, creando poemas, estoy dando ya las agullas aquí. Esto no me lo quiso nadie porque dicen que que se fa muy visto. Poneslo 2 días y luego ya al día siguiente cuélganlo de una farola y todo el mundo sabe de quién lle. Tienen que ser cosas para que aprovechen más, tienen que ser cosas que no estén tan vistes. Esto y otra cosa que hay que tener siempre, pues si te llenes de pelos, en el abrigo, antes de entrar en una fiesta. Pásame mucho que se me acumula polvo por aquí. Soy como los meses, que me cae todo aquí y tengo que pasar el tetero. ¿Qué más cosuques tengo? Bueno, tengo el mi YouTube. Llevo más tiempo el YouTube en el bolso de lo que lo usé. Murió el mi home. Púselo porque quedaba muy bien. Estaba yo siempre con los míos gafes y esto, llamabanme Quilina. Sí, por esa mujer que es un icono de la moda internacional, Quilina Kennedy. Pues yo, igual, 2 gotes de agua. A ver qué más cosas tengo. Bueno, esto es una cosa que hay que tener siempre, porque hay gente a la que gusta mucho que ellos de regalinos. Y bueno, unas flores siempre, aunque sean de plástico, lo que cuenta allí la intención. Yo tengo en la casa a mi amiga Olga llena de ellas. Y les muñequines. Yo voy a sacar para hacer la competencia Mattel, voy a sacar una línea de Barbies asturianes, con todo col dengue. Quédame un poco lo que hay el pañuelo de arriba, que no lo tengo muy logrado. Quiero hacer la llanisca también. Esto es como la Barbie dentista, la Barbie veterinaria, pues yo quiero la Barbie vaqueira, la Barbie llanisca, la Barbie de la zona de la villa, que es la que más parecía a esta. Van a tener un éxito tremendo. ¡Oh! La mi bolsina, esto no sé si puedo decirlo en la tele. Esta bolsa llévola siempre, porque cuando tengo que montarme en el alza que pasa por Pedroso, pues bueno, hay veces que ponse una un poco revuelta y sácate de un apuro. Pero luego, como soy muy ecologista, meto la lavar en el lavacasillas allí y nada, luego seca y queda como nueva. No hay por qué andar vomitando una bolsa nueva de cada vez. Uy. Bueno, esta sidrina por si yo no me gusta estar con la boca seca y puede entrarme una necesidad de mojar los labios en cualquier momento y llena más que así, pum. Mira, igual cuando termine de grabar, tiro unos culinos. Ay, estillé el Ken, pero Ken voy a hacer uno nada más, que luego el Ken nunca tiene éxito. Voy a llamarlo un Nel. Va uno para toes, para la dentista. Uy, la dentista, no. La llanisca. Bueno, que la llanisca puede ser dentista también. Esto lleva cuando me cabreo mucho. Veo a veces unos carteles que ponen Gijón o la de Elena y normalizo los yo en un momento. Lo que pasa es que tengo el negro, que yo un poco como de la gente así, un poco de la gente calla, ¿no? Que me hacen pintar, es que yo siempre los critico. Voy a mercar uno en morado, en rosa, una cosa así, más animada, que tampoco hay por qué andar siempre enfocica haciéndoles pintajes en negro. Bueno, el cartonín del bingo. A mí me gusta un bingo todas las semanas. No me toca nunca, pero bueno, parece que hay un entretenimiento. La gente ahora fae sudokus. Yo creo que el cartón del bingo es mucho mejor para la mente que el sudoku. Y es mucho más nuestro. Uy, ¿esto qué es? ¡Ay! Mi rascador.
El rascador también y otra cosa muy necesaria. Para cuando vas en el transporte público, a mis amigas también les rasco yo. Cuando tal, estoy muy bueno porque lleve de mango largo. Pues rascate a ti, al conductor y al que sea. Uy, no sé si esto lo tengo... ¿Pero esto qué ye? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Esto debe ser también de... No sé, esto debieron dejármelo aquí alguien. Yo esto no está... ¡Uy! Está vibrando. Debe ser un... Uy, debe ser un teléfono. Espera, no contesta nadie. Bueno, voy a decir al mi nieto que ye esto. Ya fan los smartphones esos con cualquier forma. Antes hacían ellos la funda, la carcasa de un osín o de panda. Esto a mí parece muy mal. Y como ye eran el WhatsApp aquí. ¡Ay! Uy, esto robélo una vez a... Bueno, un asunto que tuve yo con la Guardia Civil, pero escabullíme. Anda, coño. ¿Esto qué ye? El mi disco. Uy, estoy preparando, pero no os puedo decir nada todavía. Estoy preparando un disco. Tengo aquí en el bolso, porque bueno, me gusta, yo voy metiendo ahí canciones. Voy a ir esto de DVD, grábameles en mi nieto, púsales para allá adentro. Ya decía yo que me sentía como desnuda. Hoy un zapatín de la Asturiana, quedó descalza, como la Cenicienta. Hoy el monedero. Hoy el carmín. Mira, este y el carmín bueno, que salí aquí con este carmín chungo. Voy a pintar la boca. A ver, ay, gusta me pinta la boca siempre así. Que note yo el sabor del carmín. Uy, yo siempre llevo mi análisis del médico, porque tengo la seguridad social paga que yo tributo. Que si tengo anemia, que si tengo diabetes. A mí me gusta meter a analizar. Todos los días yo os hago gasto. Bueno, mocinos y mocines, despídome de este programa, que supongo que seguirá emitiéndose los viernes. No sé, ya estoy recibiendo todo tipo de llamadas, obscenas y todo, ya hicieronme proposiciones indecentes. Bueno, estoy un éxito tremendo.